Hola, bienvenidos a un episodio súper especial del podcast de Cuaderno Rojo porque primero lo estamos haciendo en vivo y directo y segundo porque tenemos una invitada súper especial que es Mariela Caputo que nos va a hablar de su proyecto Nedutec, pero primero yo quiero presentar a Mariela porque Mariela es muchas cosas que son increíbles, entre esas es licenciada en Pedagogía. Tiene un máster en neuropsicología y neuroeducación. Y la parte más interesante, que es la que vamos a hablar y desentrañar hoy, es la parte de investigación o investigadora de doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Así que bienvenida, Mariela. Gracias, muchas gracias por la invitación, un placer. A ti por venir. Primero porque estuvimos viendo el proyecto de Nedutec y es increíble, eres la fundadora y lo primero que te quería preguntar era cómo nació este proyecto y qué es, para que le cuentes a nuestra audiencia. Sí, claro. Bueno, la historia de Nedutec, que es una abreviación de lo que sería neurociencia, educación y tecnología, nació hace unos años porque una entidad de lo que es la Municipalidad de Vicente López, yo trabajo en esa zona, me ofrece organizar una jornada de formación de ciencia en un centro que ellos tienen ahí, que es de gestión pública, y bueno, me acerco a ese lugar y le digo, me ofrecen hacer la jornada y yo les digo, bueno, ¿de qué quieren que arme? Me dicen, no, bueno, ¿vos de qué querés hablar? Y yo les dije, bueno, mi especialidad es neurociencia y educación. Me dicen, bueno, perfecto, pero en este lugar la impronta más fuerte es la tecnología, entonces tenés que hablar de tecnología también. Dije, bueno, hagamos una jornada de neurociencia, educación y tecnología. Convocamos a científicos, a profesionales de la salud que tenían investigaciones, que tenían bueno, todo lo que impactaba desde la educación y también en neurociencias en relación al área terapéutica, porque yo soy psicopedagoga en realidad, y tuvo un éxito tremendo, porque el lugar tiene una capacidad para 400 personas y se llenó, porque la temática se ve que es una temática que le interesa a muchas personas, muchos docentes, muchos profesionales de la salud, entre los que entran psicopedagogos, fonoaudiólogos, bueno, terapistas ocupacionales. La verdad que fue impactante. Volvimos a hacer otra, hicimos la segunda, también se llenó. Entonces dije, bueno, esto evidentemente tiene... Después hubo un congreso, me llaman y me dicen, te damos un simposio para hacer. Bueno, voy a ponerle la misma impronta. Vuelve de nuevo a hacer de todo el congreso era el simposio que más se llenó. Entonces dije, bueno, esto tiene impacto. Entonces ahí nació Nedutec, porque dije, este es un espacio donde tenemos que un espacio de consultoría, de desarrollo de investigación y de capacitación. Y atención también en salud, porque bueno, eso también hacemos. Así que así nació. No, hermoso, un éxito sí. Desde que inició, básicamente. Sí. Una de las cosas súper interesantes que tiene el proyecto de Nedutec es las asesorías. Exacto. Y las asesorías que están haciendo en este momento están más enfocadas a las aulas, a las educadoras, a las directoras o a la parte de las familias. Un poco de todo, porque en realidad el asesoramiento, hay espacios escolares donde vamos y damos capacitaciones, o sea, virtuales o presenciales. A veces, bueno, hemos tenido intervenciones en provincias como Misiones, en España, en algunas posibilidades con México, pero tienen que ver con docentes específicamente. Y después hay todo otro mundo, sí, también directivo, gestión, todo lo que tiene que ver con desarrollo de pedagogías activas, o sea, en eso es donde trabajamos, asesoramiento y capacitación en todo lo que es procesos de alfabetización también, pero un montón de cosas, como por ejemplo, nosotros trabajamos con un programa que se llama Plan Estratégico de Adquisición de Lectura Inicial, que es un programa que es mío también, pero bueno, llegó ya a escuelas y a espacios de formación docente, también están espacios terapéuticos. Entonces, otro público son profesionales del área de salud, y ahí es donde trabajamos con psicopedagogos, asesoramiento, formación, capacitación
Y bueno, ahí están los dos mundos, ¿no? Sí. Me falta la tecnología, pero después hablamos, dice. No, a eso vamos a llegar. Bueno. Primero vamos a explicar bien de qué va todo lo que aplica en EduTech a nivel neuronal, neuroeducativo, por usar un término para describir lo que es la combinación de todas las cosas que hacen en las aulas y, por supuesto, ir rompiendo uno que otro mito relacionado a lo que es la tecnología en la gestión de EduTech en la educación en los niños. Uno de los puntos que aparecen en EduTech es el TEA, o el trastorno del espectro autista. En la actualidad, nosotros en Cuaderno Rojo estamos tocando este tema porque es bastante importante y empecemos, que tú también me lo nombraste cuando nos contactamos por primera vez. Hay algo que ocurre con este espectro a algunas de las educadoras y que está bueno responderles a ellas y a las directoras, y es cómo puede empezar o cómo se puede empezar una educadora o una directora a trabajar con niños dentro del trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los primeros pasos que deberían dar si, por ejemplo, no están preparadas? Empecemos por la primera parte, que es ese miedo o esa incertidumbre. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer a nivel de educarse a ellas para empezar este proceso? Exactamente. Bueno, primero felicitarlas si tiene la intención, porque creo que uno puede saber mucho, pero si no tiene la capacidad de la empatía con la familia de ese chiquito y con ese chico en sí, no va a poder transmitir ningún valor. Entonces ya tener la iniciativa y querer incluir es un montón. Después todo lo demás se aprende, porque es aprender cómo abordar las estrategias para ayudarlo en el aula, cómo capacitar al docente, pero si uno está convencido que es lo mejor que puede hacer, funciona, ¿sí? Es así como empiezan las escuelas que quieren ser inclusivas. Nadie nace sabiendo esa famosa frase que, de hecho, ni yo tampoco, porque la primera vez que tuve que supervisar una docente para trabajar con un chiquito con autismo, también tuve que aprender, formarme, preguntar, consultar. Y también uno aprende mucho de la familia y de los terapeutas que trabajan con el nene. Entonces, si tienen esa posibilidad y hay chicos dentro de la escuela, lo más importante es trabajar en red. Y esa docente, en lo posible, a mí me gusta mucho que la docente esté involucrada, porque yo, como psicopedagoga, he ido a escuelas donde voy a la entrevista y está la directora, o la psicopedagoga, o la psicóloga de la institución, y no está la maestra. ¿Puedes creer eso? Yo digo, pero no, la maestra es la primera que tiene que estar. Es la que se va a hablar con la maestra. Con el niño. Claro, ¿cómo la maestra no va a estar acá? Tiene que estar la maestra, tiene que estar, si hay una acompañante terapéutica, tiene que estar la acompañante, y ahí con ellas podemos intercambiar. Entonces, todos tienen que trabajar en equipo. Y involucrar a los terapeutas. Los terapeutas se tienen que acercar a la escuela, no sirve hablar por Zoom, ¿sí? Eso ahí tienen que ir a ver dónde van a estar los chicos. A mí me gusta que vengan, porque no dijimos, yo también soy directora de un jardín, de una escuela, y eso hace que tenga esa experiencia del otro lado, ¿no? Que estoy dentro del espacio del aula trabajando con las maestras en vivo. Y a mí me gusta que vengan y que vean dónde está ese nene o esa nena, que vean cómo es el contexto del espacio, porque los chicos con autismo tienen algunos trastornos sensoriales, entonces también tienen que ver si realmente nosotros tenemos el espacio diseñado para ayudarlo y no para perjudicarlo. Entonces, sabiendo esas cosas, el profesional puede anticipar, puede trabajar con la maestra, puede decirle, mira, cuando hagas tal cosa, tenés que prepararle tal escenario, tenés que anticiparle, formas de comunicación. La verdad que creo que el gran secreto es ese. El otro es involucrar a la familia, si no, no funciona. La familia puede tener 80 terapeutas y si no se involucran, no funciona. ¿Cómo pueden las directoras o las maestras, esta red, lo que llamas tú la red, dejar en claro lo que es y cómo se involucra la familia, comunicárselo y decir y ser
lograr que entren? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la familia ya, si la familia está pidiendo la vacante por primera vez y va a acercarse a esa escuela, eso tiene que estar de antemano, ¿sí? O sea, la familia se tiene que comprometer, se puede hacer una reunión, se firma un acta, se establecen los acuerdos y la familia tiene que saber que esa escuela trabaja de esa manera. Si la familia, en general, la verdad que muy pocas veces me pasó de tantos años, como 20 años, nunca, no te digo que nunca, pero muy pocas veces me pasó que una familia no se involucre, porque lo que más quiere una familia es que su hijo esté bien. Claro. Entonces, en general, trabajamos como muy aliados. Y también hay algo que sí le diría a las directoras y a las maestras: hay que desarrollar mucho la empatía con la familia, mucho, porque realmente las familias sufren mucho, porque primero solamente conseguir una vacante para un chiquito con trastorno del neurodesarrollo. El otro día recibí una mamá y me dijo: esta es la número 13 o número 14 escuela que vengo a ver. Y es muy frustrante porque cualquier padre desea que su hijo vaya a la escuela que elige, porque le gusta y porque le queda cerca y porque fueron los primos y porque sí. Y no es tan fácil para las familias con chiquitos con discapacidad. No es fácil a nivel que la institución puede mostrarse no apta para recibirlo, o porque quizás algunas instituciones lo rechazan o no lo admiten como tal. Hay de todo, hay instituciones que son más reservadas, prefieren tener chicos con, bueno, yo digo la media neurotípica, que en realidad me parece hasta difícil de pensar que puede existir tanta perfección, no creo. Y no se quieren involucrar, o porque no sienten seguridad. Entonces, por eso yo siempre les digo, lo que más me llama la atención en realidad cuando viene una familia a pedir una vacante y le digo: pero si tiene ya 4 años, 5 años, ya va al jardín. Sí, o sea, es raro que no vaya. Y digo: pero no tiene ya una vacante, no va a un jardín. Y me dicen: sí, pero en el jardín no lo están pudiendo ayudar. Okay. Entonces, y eso me hace sentir como más en duda. Digo: pero ¿cómo? Vos tenés que ir a hablar a esa escuela, pedir que atiendan lo que él necesite, hablar con o sea, hacer toda esa red que te digo. Y entonces no debería pasar que un chico que ya tiene una vacante, con lo difícil que es conseguirla, se tenga que ir, pero ha pasado también. Y eso, bueno, porque muchas escuelas se abatatan, se sienten que no pueden, que yo siempre les digo: pidan ayuda, Capacítense, porque ahí es donde entra el tema de la educación a las educadoras, sí, haciendo aquí las palabras, sí, y a las directoras. Por ejemplo, con los niños dentro del espectro, ocurre que, vamos a usar el término, los niños se desregulan muy seguido, algunos por los sonidos muy fuertes, porque, por ejemplo, tienen demasiada estimulación de sus compañeros, y en algún momento, entonces, ¿crees que la inclusión de la neurociencia en estos planes educativos no solamente afecta la manera en la que las educadoras gestionan las emociones dentro del aula, sino que también hacen que sus compañeros conozcan mejor la situación de su otro compañero y colaboren en eso? ¿Eso crees que propicia un ambiente? Bueno, la neurociencia en realidad es para mí es una forma de vida, ya a esta altura de mi carrera, y en realidad lo que creo es que aplicar una estrategia para ayudar a un chico con un trastorno del espectro autista o cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo que tengo dentro del aula, incluso pensando en trastornos del neurodesarrollo asociados al aprendizaje, ¿sí? Sí. Dificultades de lenguaje, de lectura, de escritura, matemática, va a servir para el resto también. Entonces, si yo trabajo alguna técnica, una herramienta que favorece la focalización de la atención, la captación de la motivación, no sé, de repente tengo que trabajar con ese nene una anticipación o pautas o secuencias de lo que va a pasar en esa actividad, porque a él le permite tener seguridad, al resto le pasa lo mismo, al resto también lo necesita. Porque, sobre todo a nivel inicial, que estamos construyendo lo que se llama el desarrollo de funciones ejecutivas. Claro. Entonces creo que ahí está, es muy interesante que la maestra pueda aplicarlo con todos. Y eso es, aquí entramos en el tema de las herramientas. Sí. ¿Por qué? Porque uno de los focos o de las bases de Neutexo es la tecnología aplicada a
los tratamientos y las asesorías para los niños que tienen trastorno del espectro autista, como dices, de problemas de desarrollo del lenguaje. Y este tema puede crear cierta fricción en algunas personas que creen que, por ejemplo, cualquier pantalla en realidad es perjudicial para el niño. Pero ustedes lo abordan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no lo hacen simplemente dejándolos para que ellos se sobreestimulen, sino que tiene una intención esa tecnología que hacen. Y una de esas cosas que hacen son los videojuegos. Exacto. Entonces, yo no voy a explicarlo, sino que voy a dejar que tú me expliques cómo funcionan esos videojuegos y esa tecnología a estos niños que tanto lo necesitan. Ok, nosotros tenemos un proyecto, es un emprendimiento que está dentro de Nedutech, que en este momento tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, que se llama Gnosis Kids. Dentro de ese proyecto desarrollamos videojuegos de estimulación cognitiva y videojuegos de evaluación cognitiva o neurocognitiva. Como justamente lo que decís, nosotros sabemos que la tecnología tiene que estar utilizada como una herramienta de calidad, está diseñado por educadores y científicos y son productos que están validándose. En este momento estamos en proceso de validación científica, ya hicimos algún estudio previo, pero ahora ya estamos desarrollando formalmente el estudio más grande, que implica demostrar que estos videojuegos logran esos objetivos. Entonces tenemos un videojuego que se llama Kiki en equilibrio. Kiki es un personaje, ¿sí? Nosotros por ahora de esos personajes estamos apuntando a chicos más chiquitos, luego vamos a hacerlo para más grandes, y está pensado para estimular funciones ejecutivas, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, que son 3 habilidades ejecutivas básicas para el aprendizaje. ¿Me puedes explicar la flexibilidad cognitiva? Ese término me gusta. Está bueno. Sí. Bueno, primero las funciones ejecutivas son habilidades complejas que están desarrollándose a lo largo de nuestra vida y se inician en la primera infancia y se terminan de madurar alrededor de los 18 años, a veces antes, a veces después, ¿sí? Depende de la persona. Y están en el lóbulo frontal o corteza prefrontal ubicadas, son como el director de orquesta de todo nuestro cerebro, ¿sí? Así se las llama. Y la flexibilidad cognitiva puntualmente es una habilidad que nos permite transitar la vida de una manera más relajada y tranquila, en el sentido que se nos presentan desafíos que tenemos que resolver. Frente a esos desafíos tenemos que tomar decisiones y muchas veces tenemos que cambiar la decisión. X motivo, vas por la calle manejando un auto, por la calle que siempre transitas, de repente te encontrás con una esquina, calle cerrada, tengo que volver para otro lado, dar la vuelta a manzana, retroceder, X maniobra de la que no estoy acostumbrado, tengo flexibilidad y digo, bueno, listo, voy por el otro camino. O también, tengo que salir, estoy apurada, tengo que subir a mi auto, se pinchó la goma, no tengo tiempo, ¿qué hago? Me tomo un auto, busco una aplicación o me tomo un taxi en el medio de la calle. Ese sería un pensamiento flexible. Hay personas, por ejemplo, en algunos casos como las personas con condición del espectro autista, a veces pasa que estas habilidades están más comprometidas y entonces les cuesta aceptar que hay una diferencia en lo que viene. O sea, las rutinas son muy estructuradas muchas veces, no digo todos, y a veces pasa que estas habilidades están más inmaduras o comprometidas, ¿sí? Es súper importante la flexibilidad cognitiva, si no, sufrimos. Sí, a eso iba a preguntar, a eso justamente iba a recalcar que muchos niños o personas dentro del espectro les cuesta mucho cuando tienen muy estructurado las formas de hacer algo. Si algo falla dentro de ese proceso de rutina, suelen a veces entrar como en pequeños episodios de ansiedad, no saben qué hacer, y eso es algo que algunas educadoras que nos pueden estar escuchando o familiares, cuando están frente a un niño que tiene esta condición, pueden creer o tener este mito de que es imposible gestionar esto y mejorar esto de ellos. Por ejemplo, en mi experiencia, una de mis sobrinas está dentro del espectro y algunos les cuesta mucho, por ejemplo, entender el doble sentido del sarcasmo. ¿Y saben qué hicimos nosotros? Bueno, la familia, para mejorar eso, se usaron las canciones del Cuarteto de Nos.
Ajá. Y ella dijo que a través de eso, de la música, ella empezó a entender el doble sentido. Lo comprende mejor, pero le tomó un tiempo. Claro, Entonces, sí, no es imposible, claro, solo que hay que tener tiempo para que se procese esa información. claro, y en Pues sí esa, se logra. sí, en esa, o sea, eso creo que es uno de esos, es uno de los temas que me lleva a estos 3 puntos importantes, que son, ¿qué le puedes decir a las personas de 3 mitos o 3 cosas que no deben creer y tener esa predisposición sobre las personas que están en el espectro autista? Y después pasamos a la parte de la tecnología aplicada a mejorar la cognitividad así de los niños. Mitos, primero, no tener miedo, porque a veces es el miedo que no voy a poder, no voy a saber cómo llegar, entonces por eso prefiero, porque no se van a poder incluir en el grupo, estamos hablando por ejemplo de una escuela, o van a tener algún tipo de reacción conductual inesperada, entonces a veces ante el no conocer o el no sentir seguridad para abordarlo, prefieren directamente decir no, nosotros no aceptamos a estos chicos en esta escuela. Chicos y después adultos, porque la vida que pueden llevar es una vida igual que cualquiera de nosotros. La diferencia va a tener que ver un poco con quizás el acompañamiento, la estimulación que tuvo una persona u otra, ¿sí? Hay diferentes, justamente vos dijiste, espectros, porque hay diferentes tipos de características. Ahora se habla de condición, no se habla de trastorno en realidad, ¿sí? Si bien trastorno del espectro autista está como por ahora formalmente puesto en los manuales diagnósticos, se habla de condición, porque en realidad es una neurodivergencia también, es un estilo diferente de aprender y de procesar el mundo. Entonces, entender que son personas como nosotros, simplemente que procesan la información de manera diferente. Y creo que por suerte hay un montón de cosas que están avanzando. Bueno, ahora hace poquito hubo en abril acá en Argentina y se expandió bastante, en una semana azul, se llamaron así, que es el símbolo del autismo, y se hicieron un montón de reuniones, gente que fue a hablar a los medios, bicicleteadas, hicieron ¿cómo es que se llama? Los edificios de la ciudad iluminados de azul, los edificios emblemáticos. Todo eso tiene que ver con la concientización. Claro, y la representación, que sepan, que salgan un poco del tema tabú, del miedo de hablar de eso. Igual yo creo que hay que sacar todavía mitos en relación a lo que es la neurodiversidad, todavía falta un montón, y no solo con el autismo, con un montón de cosas, ¿sí? con el aprendizaje, con el famoso déficit de atención, los TDAH. Hay un montón de gente que no se anima a trabajar, incluso te digo, hasta psicopedagogos que les cuesta, porque no se animan, porque no tienen herramientas didácticas. Creo que el gran secreto es ese, tener herramientas didácticas. Justo esa era una de las preguntas que tenía cuando empecé a leer toda la gestión en su página web, de cómo puede ser el primer paso para empezar a incluir eso dentro de las planificaciones pedagógicas. Que la neurociencia ayude a planificar, por ejemplo. Sí, bueno, vuelvo al principio, ¿no? La capacitación, si hablamos de docentes, hablamos de profesionales de la educación que tienen que saber algunas herramientas, no tienen que saber de repente hacer un diagnóstico, ¿sí? Eso no. Tampoco tienen que saber la neurobiología del sistema de la lectura, pero sí tienen que saber, por ejemplo, cómo funciona el aprendizaje, cómo se gestiona el aprendizaje de la lectura en el cerebro. ¿Por qué? Porque si saben cómo se gestiona, van a poder saber qué tienen que estimular. O sea, es matemática, te digo. Si vos sabés que para que se crea la zona de la lectura en el cerebro tenés que estimular lenguaje, conciencia fonológica, coordinación motriz para todo lo que es el área de escritura, y aplicar reglas de conversión grafema-fonema, que estoy dando un ejemplo, y también tienes que trabajar memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva. Si sabés que tienes que trabajar todo eso, porque eso está implícito en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura, vas a aplicar un método que tiene que ver con eso. Y una vez ¿estás convencido? Claro, una vez escuché a un neurocientífico decir que en realidad el cerebro como que naturalmente no le gusta leer, él no está como hecho para leer, entonces es un proceso hacerlo.
¿qué pasa? Lo que pasa es que en el cerebro, la escritura y la lectura es una habilidad muy nueva para nuestro cerebro. Que el cerebro tiene como etapas evolutivas a lo largo de la historia. Entonces, el primer desarrollo, o el más importante, más grande que tenemos los seres humanos, es el lenguaje. Ese lenguaje ya tiene miles de años de tránsito en la humanidad. Entonces, nuestro cerebro ya desarrolló una zona, varias, ¿sí? Que desde que nacemos las traemos con nosotros, que después la vamos a tener que potenciar con el contacto social, en relación a la estimulación social del lenguaje. Si no, no se va a activar tampoco el lenguaje, va a costar. Si no tenemos nadie que nos hable, nadie que nos estimule, y si solamente miramos la tele o los videojuegos, el lenguaje se complica. Pero bueno, nacemos con el área o la zona lingüística en nuestro cerebro. En cambio, la lectura no, todavía es muy nueva. Entonces, el cerebro no activa las zonas. En realidad lo que hace el cerebro es reciclar áreas que ya están para justamente utilizarse en el lenguaje, y hay otra área que se utiliza, que es la zona de la visión y de la audición. Esas se reciclan, o sea, se saca, te estoy hablando muy metafóricamente, con ejemplos muy sencillos, se recicla para crear la zona de la lectura. Entonces, la única forma de activar eso es enseñando. No hay otra forma. Si no, explícitamente vos no enseñás a leer y escribir, no se activa esa zona de la lectura. Entonces, si no, me vas a preguntar por qué hay gente de 50 años, 60 años analfabeta. Porque nadie le enseñó a leer y escribir. Tremendo. Y también esto es lo que siempre decimos, nos lleva a una frase que nos encanta en Cuaderno Rojo, que es que la infancia y la educación inicial es la etapa más importante de la vida. Sí, sí. O sea, ahí empieza todo. Sí. Y una frase que encontré tuya es: la tecnología nos brinda un apoyo especial para desarrollar las habilidades y reforzar el proceso de mejora de las dificultades cognitivas. Entonces, estamos hablando de todos estos procesos: leer, empatía, no sé qué, regularse. Hablamos de lo que refuerza los videojuegos. Entonces, ¿cuál es en realidad, o cómo podemos entrar un poquito más en el apoyo que ofrece la tecnología para todas estas habilidades que estás diciendo que son importantes desarrollar en la primera infancia? Sí. Y quitarnos ese miedo de que en realidad las frenan. No, en realidad, yo lo que siempre digo, los extremos es lo malo. O sea, que vos te la pases jugando un videojuego y no desarrolles otras habilidades como el deporte, la socialización, la lectura, la escritura. Es malo, porque terminás utilizando solo un recurso para aprender que no es el único, ¿sí? El videojuego o otras tecnologías, no estoy hablando solo de los videojuegos, son herramientas de aprendizaje, igual que un libro, ¿sí? Sí. Lo que pasa que como hay muchos avances de la tecnología, nosotros podemos aprovecharlo, por ejemplo, en el consultorio para evaluar. O sea, es mucho más rápido y mucho más motivador para un nene que yo le haga jugar un videojuego, y encima, como tiene el videojuego diseñado para investigar o para evaluar. Por ejemplo, nosotros tenemos un videojuego que ahora hicimos que se llama ERI en Foco. Es un test de atención sostenida. El chico juega y cuando termina de jugar, automáticamente se aparece un reporte y te dice cuántos errores de omisiones tuvo, cuánto tiempo tardó en lo que se llama tiempo de reacción, por ejemplo, cuántas veces tocó la pantalla por impulsividad, que se llaman errores de comisión, porque toca, porque por ahí un chico impulsivo. Y bueno, cuántos aciertos tuvo, y uno después saca una estadística, se hace un baremo, se saca una estadística y se puede determinar si ese chico está por arriba o por debajo de la media poblacional. Junto con otras herramientas, no es la única cosa para utilizar, podés hacer un diagnóstico de déficit de atención, por ejemplo, ¿sí? Mucho más preciso que el ojo de una persona. Claro. Yo te tomo a vos un test de atención en papel, hay un montón de test estandarizados, baremados, en el mundo millones. Yo te lo tomo a vos, pero si justo cuando vos lo estabas haciendo, yo me distraje, me sonó el celular y no te vi, tal vez hay una parte que no corregí bien.
no Sí. puntué bien, o después quizás no me equivoqué, el manual, no sé qué. En cambio ahí no hay forma de equivocarme, porque vos terminaste, jugaste y yo el que codificó la información. Ahora, ¿cuál es la parte profesional? Porque eso es importante, la interpretación. Tomar un test lo puede hacer cualquiera, pero el profesional de la salud es el que hace la interpretación, el diagnóstico. ¿Sí? Claro, la herramienta lo que hace es facilitarle la recolección y el procesamiento de data a la psicopedagoga, a la psicóloga, a la educadora. Esta conversación aprendí demasiadas cosas hoy. No, lo de leer me dejó como, wow, no lo puedo creer lo complicado que es aprender a leer. Con razón, una de mis amigas decía, el grado más difícil es el preescolar. Primer grado, Sí, claro, primer sí, grado. en realidad no es tan difícil. El tema es si se aplica bien el método, sale natural, porque los chicos necesitan eso. Lo que pasa es que a veces no se aplican los métodos, entonces pareciera que el nene tiene un problema de aprendizaje, en realidad no es que tiene un problema, el método está mal aplicado, es eso. Excelente. Es como si tuvieras que tratar una persona con dolor de estómago y en vez de darle la medicación para la panza, le das una para la cabeza. La panza le va a seguir doliendo. Sí. Va a estar más relajado la cabeza, pero la pancita le va a doler, sí. Es así. Me encantó esa frase, la última frase que dijiste para nuestra audiencia, y para ir cerrando esta hermosa conversación me gustaría que le dejes, porque siempre le pido a los invitados, un consejo a nuestras educadoras y directoras sobre perder ese miedo para empezar a incluir la tecnología en sus métodos educativos. ¿Qué consejos le puedes dar para que vayan abriéndose un poco más? Bueno, a mí lo que más me gusta es una frase que se llama aprender haciendo y tiene que ver con la inclusión de la tecnología en el quehacer cotidiano, no en la clase de tecnología o informática como se usaba antes en el principio del desarrollo de la tecnología. A mí me parece que la tecnología tiene que ser una herramienta para que el docente decida, ya sea evaluar a un chico, ya sea evaluar a su grupo completo y poder comparar datos y decir, bueno, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué está pasando con este grupo? ¿Qué necesito estimular? O para documentar, para hacer procesos de seguimiento, lo que llamamos aprendizaje visible, ¿sí? Entonces puedes usar una tablet, un celular, podés hacer que los chicos creen contenido. Eso es totalmente interesante porque además de que los chicos, la tecnología es algo de acceso fácil para ellos, se llaman habilidades digitales las que está desarrollando. El docente tiene que entrenarse para estar a la altura de ellos, es al revés ahora. Nosotros tenemos que... Ahora son más rápidos con los software que mucho más rápidos. O sea, yo como te decía, soy directora de un jardín y esta semana los nenes de sala de 4 utilizaron Stop Motion, que es una aplicación que filma muy rápido y hay que editar después con un montón de cosas que hay que hacer, y lo hicieron en sala de 4. Y no es solamente hacer o aplicar un software, es el diseño de lo que van a hacer, la idea que van a aplicar. Eso se llama más aprendizaje basado en proyectos. A mí lo que más me importa es eso, que trabajen en equipo, que desarrollen estrategias de toma de decisiones, que organicen los pasos que van a seguir para hacer ese video, por ejemplo, y lleguen a ese producto final y lo puedan mostrar y puedan contar lo que hicieron. Claro. Eso es el aprender haciendo, y eso es el gran desafío para la vida, porque en la vida, ¿qué se van a llevar? Habilidades. Sí, para la vida del futuro, para la universidad, para sus trabajos en el futuro. Lo que necesitan saber son habilidades para trabajar en equipo, ya te digo, para organizarse, para tomar decisiones, para flexibilizar ideas y también pensamiento crítico. Hay un montón de cosas que tienen que saber. Eso la tecnología los está ayudando mucho como una herramienta didáctica. Todo esto es posible con herramientas tecnológicas. Es con lo que vamos a cerrar esta conversación, que no me queda más nada que darte muchísimas gracias por venir aquí y darme una masterclass a mí. Dejarme hacerte todas estas preguntas. Así que muchas gracias, Mariela. Un placer, de verdad. Eres bienvenida aquí cuando quieras, ¿ok? Cuando porque quieran, todavía tienes un montón de conocimientos más para darnos. Así que muchas gracias. Cómo no, un gusto, gracias. Gracias a nuestra audiencia.